Entonces, en primera instancia, cuando nosotros hablamos de series de tiempo, tenemos que reconocer que las series de tiempo están influenciadas por unos componentes. Estos componentes, en general, los podemos enmarcar dentro de cuatro elementos. El primer componente es el componente tendencia, el segundo estacionalidad, tercero ciclicidad y por último irregularidad. Cuando nosotros hablamos del componente tendencia, no estamos hablando de algo distinto a los cambios de niveles que puede tener una serie de tiempo. Eso en pocas palabras es simplemente una línea, digamos si no tuviera irregularidades, una línea ascendente o descendente. Si nosotros a ver aquí. Entonces, cuando hablamos de una línea, hablamos de una tendencia, simplemente estamos hablando de una serie, digamos que en un escenario ideal presenta un comportamiento ascendente, descendente, y si este comportamiento llega a ser horizontal con una pendiente cero, decimos que es un comportamiento sin tendencia. Bueno, cuando hablamos de estacionalidad, hacemos referencia a unos cambios, a unos patrones repetitivos en el tiempo, con la característica que son patrones repetitivos que ocurren en términos inferiores de un año. Si nos referimos a ciclicidad, estamos hablando de los mismos patrones repetitivos, pero, digamos, lo que marcará la diferencia es que la ciclicidad será en periodos superiores a un año. Por último, la irregularidad es el componente comodín, es el componente donde se manifiestan todos los elementos, todo el comportamiento que tiene una serie de tiempo que no puede identificarse como tendencia, como estacionalidad o como ciclicidad. Bueno, continuemos por acá. Cuando nosotros vamos a utilizar métodos de suavizamiento o métodos un poco más elaborados como son los modelos ARIMA, nosotros estamos utilizando métodos cuantitativos. Cuando nosotros utilizamos métodos cuantitativos para realizar pronósticos, debemos contar o debemos reconocer tres condiciones. La primera, que la variable pueda cuantificarse. La segunda, que la información que quiero pronosticar que exista. Y por último, que en últimas termina siendo más un acto de convicción del analista, es que el patrón del pasado se repite en el futuro. Es creer que el futuro va a ser un reflejo de lo que ocurrió en el pasado. Ese comportamiento, todos esos elementos que yo puedo observar en el pasado, los puedo extrapolar hacia el futuro. Bueno. Hay unos métodos, digamos, hay unos métodos hay unos métodos muy sencillos, no por sencillos deberían descartarse, pero digamos son bastante fáciles de elaborar, son las medias móviles. Nosotros cuando hablamos de medias móviles simplemente hacemos referencia a medias que transcurren en el tiempo. Veamos aquí con un ejemplo práctico en Excel. Cuando yo quiero practicar con una media móvil, yo simplemente lo que voy a hacer es sacar una media, digamos, a mi discreción. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pronosticar el periodo 747, yo voy a asumir que el promedio de la serie será el pronóstico para mi próxima fecha, digamos mañana. Yo simplemente podría decir, voy a calcular el promedio de la serie y con esto tendría mi pronóstico. Ciertamente, digamos, este sería un pronóstico bastante malo. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo, ustedes observan, estoy asumiendo una serie que tiene una alta tendencia, que ha tenido un cambio de nivel marcado en el tiempo, cerca de los 2900, cerca de los 2600, y si cojo su valor medio, me estaría diciendo que quedaría alrededor de los 2700. Bien, pensar que el pronóstico para mañana va a estar cercano a los 2700, pues sería bastante insensato, digamos, sería bastante fuera del sentido común. Yo lo que preguntaría es, ¿qué haría
¿qué tendría que pasar en el precio para que una cotización, bueno, digamos aquí estamos hablando de una cotización en cualquiera, para que pasara de un valor cercano a los 2.550 pasara a 2.700, hubiera un cambio de 150 pesos de un momento a otro? Entonces pareciera que un pronóstico fundamentado en el promedio de toda la serie no es apropiado. Entonces podríamos decir, no, pues saquemos simplemente el promedio de los 3 últimos periodos. Bueno, ya hablar de una cotización o de un pronóstico, una cotización de 2.546 pesos, lo que digo, la moneda que sea, ¿no? A la luz de la razón ya parece bastante mucho más sensato, ¿no? Ahora bien, si yo hago este ejercicio, simplemente estoy hablando de un promedio. ¿Dónde está la característica? Perdón, que aquí me están preguntando, me están preguntando que si podemos recibir copia de los apoyos. Sí, por supuesto, digamos este archivo que tengo acá se los puedo enviar. Incluso la presentación que estamos viendo se las puedo enviar sin ningún problema. Bueno, continúo por acá. ¿Listo? Bueno, hasta aquí estamos definiendo media, no estamos hablando de media móvil. ¿Dónde está la naturaleza de la movilidad, llamémoslo así? En la medida que yo hago el mismo ejercicio para toda mi serie, por supuesto, desde donde esté definida. Si estoy haciendo en este caso una media móvil de 3 periodos, voy a poner aquí media móvil de 3 periodos, pues estará definida a partir del tercer periodo, perdón, a partir del cuarto periodo, porque utilizo los 3 primeros y utilizo ese promedio para pronosticarlo para el periodo siguiente. Vale. ¿Con qué objetivo, si yo necesito el modelo para pronosticar, por ejemplo, el mañana, y nada más necesito las 3 últimas, las 2 últimas, las 4 últimas, las 5 últimas observaciones, dependiendo de lo que necesite? ¿Con qué fin necesito tener pronósticos para toda la serie? ¿Con qué fin necesito hacer promedios móviles? Bueno, la respuesta es bastante sencilla y ahorita vamos a detenernos un poco sobre eso. Es para poder evaluar la precisión del pronóstico del modelo, que también se ajustó el modelo. Con la historia, a la luz de la historia, utilizando el mismo método de pronóstico, yo podré evaluar si mi modelo es o no apropiado para pronosticar pues el futuro, y valga la redundancia, ¿no? Que pronosticar y futuro pues termina siendo lo mismo. Bueno, eso digamos, esto sería digamos una media móvil. El punto clave aquí sería cuál sería el tamaño ideal de la media móvil para pronosticar, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el tamaño de la media móvil? Bueno, si utilizáramos una media móvil ponderada, simplemente lo que estamos diciendo es que a cada uno de los valores que yo utilice le voy a dar un peso distinto. Recordemos que una media aritmética es una media móvil ponderada, simplemente que la ponderación para cada uno de los elementos es la misma, ¿no? Entonces aquí podríamos decir, digamos, podría ponderar, digamos, pondero mayormente la última observación, entonces podría decir, por ejemplo, no sé, 3 por este, más 2 por esto, más 1 por esto, y dividido por 1 más 2 más 3. Esa es una forma de ponderar. Podría replicar esto y tendría una media móvil ponderada de 3 periodos. Bueno, entonces, 2 métodos distintos. ¿De qué dependerá nuevamente? ¿Cuál es la pregunta clave detrás de eso? ¿Qué debería utilizar? ¿Una media móvil simple, una media móvil ponderada, una media móvil simple de 4 periodos, una media móvil ponderada de 5 periodos? Bueno, nuevamente, pues ahorita vamos a ver, me adelanto un poco, dependerá del ajuste que observo en cada una de las. Bueno, eso en cuanto a medidas móviles como método de suavizamiento para pronósticos. En cuanto a suavizamiento exponencial, digamos, tenemos la versión básica, que es la que ustedes observan aquí en la pantalla, donde mi valor de mañana depende del valor observado de hoy y el pronóstico. Aquí hay un error, aquí en realidad es -1. Es el valor observado de mañana depende, el pronóstico de mañana depende del valor observado de hoy y del pronóstico que había hecho para el día de hoy. Adicionalmente, vemos que no solo depende del valor observado de hoy y del pronóstico que tenía para hoy, y pronóstico de mañana, sino que adicionalmente estos dos valores se ponderan.
se ponderan por un factor de suavización que se llama el alfa. El alfa cumple las condiciones de estar entre 0 y 1. ¿Dónde estará? Nuevamente, digamos, esto también es un modelo fácilmente implementar en Excel. Esto ya no lo vamos a ver en Excel porque, pues digamos, EViews nos permite revisar esto de manera automática. Pero nuevamente, ¿cuál será la clave? La clave será seleccionar cuál es el valor de alfa que hace que mi modelo tenga el mejor ajuste. Vamos a ver ahorita entonces que el suavizamiento exponencial, por lo menos en EViews, digamos, conceptualmente, y EViews tiene varias versiones. El suavizamiento exponencial simple, doble, tiene unas versiones de Hot Winters, con la adición de estacionalidades o no, y si digamos, si estos componentes se involucran de manera aditiva o de manera multiplicativa. Bueno, ya nos vamos a detener en eso Bueno, esta parte es pues, bastante importante, bastante interesante, porque son las medidas de precisión de pronóstico. Digamos, estas tal vez van a ser una de las medidas más importantes para seleccionar mi mejor modelo para pronosticar. Cuando nosotros hablamos de error de pronóstico, lo primero que tenemos que definir es un término que es el error de pronóstico. El error de pronóstico está definido como el valor observado menos el valor estimado. Si yo mirara aquí en Excel, yo observaría que tendría tantos errores de pronóstico como valores observados y valores estimados tengo. Voy a borrar esta media aquí, simplemente voy a dejarla así. Entonces yo podría aquí hallar mi error, ¿sí? Error de pronóstico, y diría que hay tantos errores como observaciones y estimaciones tengo. Entonces aquí podría saber en promedio, digamos, en principio podría saber para cada una de las observaciones cuánto fue la desviación, de manera análoga, qué también pronosticó mi modelo, ¿sí? Pero en este caso que tengo más de 700 errores de pronósticos es difícil, digamos, poder sacar una conclusión. Entonces normalmente uno lo que hace es sacar un promedio. Si yo llego a sacar un promedio acá, entonces podría hacer esto, ¿sí? Podría decir en promedio, aquí digamos este no está definido, que no tengo valor observado. En promedio, mi modelo tuvo una desviación de menos 0.88 unidades frente a los valores que estaba pronosticando. Esto me puede llevar a malas conclusiones. ¿Ya? Detrás de esto puede haber una falacia. ¿Por qué? Por ejemplo, yo podría tener una observación que tuvo una desviación de 1000 y otra que tuvo una desviación de menos 1000, lo cual sería una desviación bastante grande, sería como hablar algo así como 3800, aquí 1800. Sin embargo, si saco el promedio, ustedes observarían que sería de 0. Entonces, cuando nosotros hablamos de medidas de precisión de pronósticos, es importante eliminar el signo a la hora de diferenciar el valor observado del estimado. De ahí surge el error cuadrático medio, donde elimino los signos a través del cuadrado, y la desviación absoluta media, donde elimino los signos a través del valor absoluto. Tradicionalmente se prefiere el error cuadrático medio en la medida que las diferencias grandes las castiga. Elevar una diferencia grande al cuadrado lo que hace es castigarla. Entonces, normalmente un modelo evaluado a la luz del error cuadrático medio lo que me indicará es, digamos, qué tanto se desvía en promedio y, digamos, a la luz de la situación, ver una desviación grande, qué tanto le paga a la hora de seleccionar. Vamos a ver ahorita, pues, que para poder hablar del mejor modelo, como todo en la vida, digamos, yo debo tener la posibilidad de comparar, ¿no es cierto? Nada es bueno, ni nada es malo porque sí, digamos. Entonces yo debería poder comparar este modelo para decir que es el mejor. Bueno, este de acá es bastante importante, digamos, la desviación absoluta porcentual media, uno también podría verla como una desviación cuadrática porcentual media, que lo que hace es eliminar las unidades de medida. Si ustedes observan, aquí estoy en este caso, se me fue la palabra, estoy aquí relativizando mi valor absoluto del error de pronóstico por el valor observado, lo que hace eliminar es las unidades y por tanto me permite comparar modelos que están en distintas unidades. Bueno, entonces, teníamos unas dudas o se habían planteado algunos elementos en torno a cuál es el tamaño de la media que yo debería seleccionar, cuál media debería seleccionar yo, si una media móvil simple, una ponderada, o cuál debería ser el nivel del alfa que yo debería seleccionar, pues para
tener mi mejor modelo de pronóstico? La respuesta es bastante sencilla. Elige el modelo, digamos, los criterios de decisión deberían estar ligados a cuál es el modelo que hace que las medidas de predicción de pronóstico sean las más pequeñitas. Intuitivamente nosotros sabemos que si las medidas de predicción de pronóstico me muestran la desviación promedio que tuvo el modelo o el ajuste que tuvo el modelo con la realidad, pues quien tenga las menores desviaciones será el modelo más deseable. Bueno, entonces aquí seguiríamos con modelos Box-Jenkins, pero pues entremos a Vivius. Desde el principio, aquí yo tengo una serie creada, pues, que es la que tengo en Excel, y vamos a ver en primera instancia cómo tratar la serie de tiempo con este paquete econométrico. Bueno, yo tengo aquí ya mi serie montada, mi serie cierre. Le puedo hacer doble clic y aquí tengo entonces mi hoja de cálculo, mi cuadrícula, y puedo observar las 746 observaciones en cuestión. Cuando tengo el rótulo, veo que esto, en realidad la realidad de esta serie, esta es una cotización de nuevos soles contra dólar. Lo que hice fue multiplicarla por 1000, para poder evidenciar un poco mejor los valores. La serie, sí, yo les envío la serie, les envío todo el material, les envío la serie, les envío el archivito de Vivius, les envío las diapositivas, para si así lo desean, pues practiquen o lo revisan y luego me hacen cualquier pregunta. Para poder evidenciar un poco mejor las variaciones a nivel de las medidas de predicción de pronóstico. Ahorita vamos a ver. Bueno, esta fue una serie que se generó como la diferencia, como el promedio entre la compra y venta, para poder tener un precio de cierre. Bueno, miremos la gráfica. Siempre la primera aproximación que uno debe tener a una serie cuando trabaja series de tiempo es el gráfico. Ya lo habíamos visto pues en Excel, sin embargo aquí lo vamos a ver nuevamente en IBIS. Entonces, una serie con una clara tendencia, no sabemos, digamos a simple vista no podemos saber si tiene efectos estacionales. Los ciclos probablemente no presenten ciclicidad, los ciclos normalmente un componente de muy largo plazo. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿cuáles son, cómo me puedo utilizar Vivius para pronosticar de manera muy sencilla? ¿Sí? Y vuelvo y digo, no por hecho que sea sencilla, no significa que no sea apropiado. Nuevamente, dependerá, yo debería hacer muchos modelos sencillos, modelos parsimoniosos, modelos más complejos como los ARIMA, y finalmente, pues yo debería elegir el que mejor pronostica, ¿no es cierto? ¿Cómo sé cuál es el que mejor pronostica? Pues el que mejor ajuste haya visto en el pago, hayamos dado en el pago. Entonces, aquí vamos a entrar a procesos, es una forma perdón, puedo entrar aquí. Vamos a entrar aquí, bueno, yo entré por procesos, ahorita no pude aquí desde el gráfico, me tocaba desde la base. Entonces otra forma por donde puedo entrar es aquí a través de Quick, de series estadísticas, y pongo aquí suavizamiento exponencial. Perdón, entonces cerramos aquí, aquí está. Entonces tenemos aquí atrás de procesos, perdón, suavizamiento exponencial, y pongámosle aquí suavizamiento exponencial 5. Entonces nuevamente, vuelvo y repito, aquí estoy en la serie, puedo entrar a través de procesos, suavizamiento exponencial simple, y vamos a ver un cuadro de diálogo que me bota Vivius, donde me muestra, digamos, los métodos de suavizamiento que planteábamos aquí en la diapositiva. El simple, doble y algunas versiones de Hodgkin. ¿Qué es lo realmente interesante? ¿Qué es lo muy interesante de Vivius? Que Vivius me da la alternativa de que yo escoja el parámetro. Por ejemplo, yo podría seleccionar el parámetro para mi modo de suavizamiento, poner un alfa de 0.8, 0.7, lo que quisiera, ¿no? Pero recordemos que la selección de ese parámetro lo que tiene que llevarme es a seleccionar el modelo con el mejor ajuste. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, 5, yo le puedo decir a Vivius que él mismo me calcule cuál es el parámetro, el alfa, que hace que sea mi modelo con mejor ajuste. Entonces yo simplemente le voy a decir, calculemos un modelo de suavizamiento exponencial simple,
y le voy a poner aquí OK. Voy a poner OK. Si ustedes observan, entonces, recordemos, tenemos una serie, digamos, esto es una serie, unas cotizaciones, podría ser cualquier serie, y aquí al poner suavizamiento exponencial, IBIS me muestra, entonces me muestra la fecha que lo hice, la muestra que utilicé, cuántas observaciones utilizó, el método que utilicé, que es suavizamiento exponencial, mi serie original es cierre, y la serie, el nombre de la serie que utilizó para pronósticos es cierre M. Vale. El parámetro, el valor del parámetro es alfa. Si ustedes observan, este alfa de 0.999 fue seleccionado de manera automática y la raíz del error cuadrático medio fue de 5.30. 5.30. Podríamos anotar esto o podríamos ponerle freeze aquí, lo guardamos, quedaría congelado para poder hacer otro. Sin embargo, yo lo voy a quitar para no llenarme de cuadros. Podría hacer el ejercicio, digamos, con todos. Podría poner aquí un método doble. Y ustedes observan, el doble me muestra un error cuadrático medio de 5.19, lo que hace que este modelo tenga un mejor ajuste. Podría mirar otra versión, por ejemplo, de Hall-Winters. Me diría la raíz del error cuadrático medio es de 4.61, aún mucho mejor. Miremos con un Hall-Winters aditivo, me daría 4.61, no muy distinto. Y miremos con el multiplicativo. 4.61. Entonces en realidad vemos que la mejor versión es una versión que incorpore componentes como la tendencia a través del método de Holt-Winters. Bueno, en conclusión, estas son formas automáticas, digamos, que IBIS nos permite para hacer pronósticos de serie de tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta con digamos, con esta rápida revisión antes de continuar con modelos ARIMA? Bueno, por aquí veo que hay digamos, todo bien, un continuemos. Entonces, bueno, proseguiré. Por favor, siéntanse en plena libertad de preguntar en cualquier momento, incluso ahorita si avanzamos a ARIMA, si les quedó alguna duda sobre estos temas de métodos automáticos de pronóstico a través de suavizamiento exponencial, me los manifiestan. Voy un poco, digamos, acelerado porque el temario es ambicioso en realidad, pero, digamos, además, digamos, de las rutinas que les voy a mostrar, por lo menos la idea es dejarles, digamos, como todas las ideas de lo que se puede hacer con IBIS. Bueno, entonces, continuamos con la metodología de, bueno, pues, antes cuando Juan Sebastián me pregunta qué representan los parámetros beta y gamma. En palabras sencillas, cuando yo hago un suavizamiento exponencial simple, yo solo tengo un parámetro, el alfa. Cuando yo utilizo métodos de suavizamiento dobles o métodos de suavizamiento que tienen los componentes, los métodos de suavizamiento exponencial Holt-Winters, lo que hago es utilizar dobles suavizamientos. Entonces, al generar un doble suavizamiento, lo que hago es generar un alfa, digamos que sería el parámetro para el primer suavizamiento, y un beta, que es un suavizamiento para el otro. Si ya tengo, por ejemplo, puedo tener alfa, beta y gamma, puedo llegar a tener 3. Eso depende del número, digamos, eso depende de la cantidad de suavizamientos o la cantidad de métodos de suavizamiento que utilice para pronosticar la serie. Bueno, como les decía, digamos, ¿en qué caso se puede aplicar? Pues en general, bueno, me va a tener un poquito esto que creo que también va a servir para él. Cuando nosotros utilizamos métodos de pronóstico, en realidad los métodos, digamos, los métodos que están detrás de los análisis de series de tiempo para pronóstico son métodos ateóricos. En general, no es importante la teoría que subyace al estudio de mi serie para pronosticar. ¿A qué voy con eso? Digamos que en qué caso se podría aplicar el suavizamiento exponencial, media móvil, ARIMA. La respuesta sería para cualquier caso, ¿sí? Si yo quiero pronosticar, podría utilizarse para cualquier caso.
¿De qué dependerá entonces que yo utilice, por ejemplo, ARIMA, suavizamiento exponencial o medias móviles? Bueno, eso dependerá del nivel de ajuste que me muestre cada uno de los modelos. ¿Mm? Por ejemplo, hay un principio, digamos, hay una cuestión que normalmente empíricamente se valida, es que el pasado reciente es un mejor pronosticador del futuro, ¿no? El futuro se parece más al ayer que al antes de ayer o que o hacia el valor observado hace un mes. Sin embargo, digamos, yo no debería sesgarme pensando en esa situación, porque entonces, digamos, si yo pienso que eso es así, yo seguramente le voy a otorgar un alfa más pesado aquí, ¿sí? Le voy a dar mayor peso al valor inmediatamente observado, no al antepasado o al tras antepasado sucesivamente. Que quede, digamos, como moraleja, digamos así, que mi mejor modelo será el que mejor ajuste presente, ¿sí? No importa, por eso, digamos, cuando uno hace métodos, cuando utiliza métodos cuantitativos para la generación de pronósticos, en realidad yo debería hacer muchos modelos de distinta índole. Y al final de cuentas, miramos a través de las medidas de predicción de pronóstico cuál es el modelo que mejor ajuste tuvo. Bueno, cuando nosotros hacemos métodos de suavizamiento, incluso, bueno, tanto modelos de la metodología Box-Jenkins como métodos de suavizamiento, nosotros deberíamos revisar que la serie no esté muy influenciada por sus componentes, es decir, por elementos de tendencia, de estacionalidad, de ciclicidad. Porque en la medida que estos componentes sean marcados, lo que van a hacer es que mis modelos, en principio, sean modelos con un muy mal ajuste. Por ejemplo, ustedes podrían verificar que si sacan una media móvil simple, por ejemplo, a una serie con una alta tendencia, lo que van a hacer es recurrentemente subestimar los pronósticos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si mi serie tiene altos componentes, unos componentes muy marcados de la serie de tiempo, ¿no debería utilizarlos? La respuesta es no. Para eso, lo que uno hace es incorporar esos componentes dentro de la serie de tiempo. En el caso de métodos de suavizamiento, cuando veíamos métodos dobles, por ejemplo, veíamos una suavizante exponencial doble, lo que hacemos es incorporar tendencia. Cuando vemos métodos como los Holt y los Winter, también lo que tenemos la alternativa es de incorporar tendencia e incorporar estacionalidad. En el caso de la metodología Box-Jenkins, se exige que la serie sea estacionaria. Aquí ya vamos a pasar entonces de los métodos de suavizamiento a unos modelos un poco más elaborados que son los modelos ARIMA. Cuando yo utilizo estos modelos de la metodología Box-Jenkins o modelos ARIMA, se requiere validar la estacionariedad de la serie. Cuando nosotros hablamos de estacionariedad, lo que estamos hablando es, digamos, conceptualmente, estamos hablando de que la media sea constante en el tiempo, que la varianza sea constante en el tiempo y que la covarianza dependa de el intervalo, es decir, o de la separación que existe entre cada uno de los elementos de la serie y no del momento donde ocurre. Eso es, digamos, en cuanto, digamos, conceptualmente revisando lo que es estacionalidad. Para efectos prácticos, en principio lo que nosotros tendríamos que validar es que la serie no presenta tendencia. Eso es lo primero que tendríamos que validar si vamos a utilizar métodos ARIMA para pronóstico. Si, por supuesto, también deseamos que la serie no presente volatilidad, ¿sí? O mejor, me equivoqué, no que no presente volatilidad, sino que la volatilidad sea constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Si esta volatilidad no llega a ser constante, lo que esperaríamos es que no sea lo suficientemente, digamos, influyente para hacer que mi modelo ARIMA, digamos, en su versión más simple, porque hay modelos, digamos, hay modelos ARIMA, donde, digamos, lo que hago es incorporar todas estas volatilidades, que son los famosos modelos de las familias ARCH y GAR. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que tendría que validar es si con eliminar la tendencia es suficiente para que mi modelo sea útil. Hay tres formas, digamos, de evaluar estacionariedad, tres formas, digamos, habituales. La primera es la revisión del gráfico, que ya lo veíamos. La otra es la revisión de los correlogramas. Otra es la revisión de los correlogramas.
Para revisar los correlogramas podemos ir aquí a series estadísticas, ponemos aquí correlogramas y ponemos la serie que quiero revisar. En este caso mi serie se llama cierre. Me pregunta si la miro en niveles, primera diferencia, segunda diferencia. Bueno, la vamos a mirar en niveles, es decir, mi serie tal como viene. Y observo aquí dos correlogramas, uno para las autocorrelaciones, otro para las correlaciones parciales. ¿Cómo puedo identificar si mi serie es no estacionaria? Bueno, yo identificaré que mi serie no es estacionaria si en el correlograma de autocorrelaciones observo un decrecimiento suavizado, tal como veo acá. Si se presentara una situación como la que observo aquí en el correlograma parcial, ¿sí? Pero aquí en la autocorrelación, donde hay un decrecimiento abrupto o simplemente no observo decrecimiento, se indica que mi serie sería estacionaria. Repito, para evaluar estacionalidad a través de los correlogramas, yo únicamente me fijo en las autocorrelaciones. En este caso, se evidencia no estacionariedad, que es lo que previamente ya había visto en el gráfico. En el gráfico yo evidenciaba alta tendencia. Bueno, otra forma de validar esto son las pruebas formales, tanto el correlograma y el gráfico son pruebas informales, en la medida que habrá momentos donde no es fácil definir. En este caso es perfectamente claro a través del correlograma, ¿sí? Lo es también a través del gráfico, lo veíamos, es un gráfico con una alta tendencia, bueno, ya lo borré, estaría aquí inhibido, un gráfico con tendencia, entonces en realidad no necesitaría mirar una prueba formal. De hecho, me preocuparía si la prueba formal me dice que la serie es estacionaria, sabiendo que no lo es. Bueno, para la prueba formal, las pruebas formales normalmente descansan en las pruebas de raíz unitaria. Hay dos comúnmente utilizadas, la de Dickie-Piller aumentada y la de Phillips-Perron. Normalmente, es de mayor utilización la prueba de Dickie-Piller. Y para esta prueba, los señores Dickie-Piller lo que hacen es probar, tres ecuaciones, y lo que hacen es verificar si la raíz, o más bien el valor de este delta, es 1. Bueno, aquí en realidad lo que estaríamos probando es 0, porque delta está definido como ρ menos 1. Si aquí incluso si hay alguien que yo aquí estoy pasando muy rápido sobre, la revisión, llamemos un poco conceptual de esto, ¿sí? El taller es de ellos, pero es interesante, que revisen estos conceptos, y no, ahorita al final de la sesión podríamos tener algunas preguntas, podemos tener un lapso de resolución de preguntitas conceptuales, si así ustedes lo consideran. Bueno, aquí unas preguntas: ¿cómo sería el correlograma para evidenciar estacionariedad? Bueno, ya lo vamos a ver, ahorita cuando pongamos la serie estacionaria lo vamos a poner. Entonces, en principio sería, si el correlograma presenta un decrecimiento suave, no es estacionario, si presenta un decrecimiento abrupto o no presenta decrecimiento, es estacionario, ya lo vamos a ver. Estos modelos, todos estos modelos estos métodos son métodos paramétricos, métodos de estimación paramétricos. Bueno, entonces, con la prueba de raíz unitaria, entonces yo simplemente voy aquí a View, le pongo aquí Unit Root Test, y le voy a decir, háganme la prueba de Dickie-Piller aumentada para mi variable en niveles. Entonces puedo poner las opciones de intercepto, tendencia de intercepto o ninguno. Entonces vamos a ponerle, me dice acá la hipótesis que estoy probando es su serie cierre tiene raíz unitaria, vemos que el valor probable es muy cercano a 1, o sea, es altísimamente significativa, ¿sí? Por ende, no hay evidencia estadística para rechazar esta hipótesis, hay raíz unitaria. Debería validarlo, con tendencia intercepto, por ejemplo, mayor que el 0.05, que es el nivel de significancia habitualmente utilizado. Y en este caso, vemos que ya tendríamos problemas
¿Mm? Aquí colocan al, ¿qué fue lo que puse aquí? No, no, perdón, es que me corrió a segunda diferencia, disculpen. Aquí al ponerle no intercepto y no tendencia. Esto, digamos, como elemento conceptual, estos interceptos que yo seleccione alguna de estas ecuaciones para hallar las raíces unitarias, no es una cuestión al azar. En realidad, la selección de alguna de estas ecuaciones para probar si mi serie tiene raíz unitaria debería descansar, digamos, como en la revisión que yo haga de la serie. Normalmente uno que hace, uno lo que hace es revisarlo a la luz, digamos, lo revisa con las tres alternativas, y uno lo que esperaría es que la raíz unitaria, la prueba de raíz unitaria, lo guiara, o más bien que cada una de estas pruebas coincidieran en decir que la serie no es estacionaria, es estacionaria. Aquí vemos que cuando teníamos intercepto, tendencia intercepto, me decía que la serie no era no estacionaria, que eso es lo que esperaba observar. Ahorita aquí al ponerle ninguno me dice que la serie es estacionaria. Por el momento vamos a ignorar esto y lo que vamos a hacer es estacionarizar nuestra serie. Para estacionarizarlo, nosotros lo que hacemos es diferenciarlo. Cuando diferenciamos, lo que hacemos es sacarle, hallar la resta entre mi valor de hoy y el valor de ayer. De forma tal que si yo llego a graficar eso, lo que voy a observar es una cuestión de este tipo. Cuando yo a una serie le saco la diferencia, lo que observo es que pierde la tendencia. En este caso pareciera que diferenciar una sola vez bastaría para eliminar la tendencia. Entonces, si yo trazar una línea, esta línea en realidad pareciera que fuera horizontal. Visualmente, eso es lo que me indica. Aquí unos sitios con una alta volatilidad, vemos que la volatilidad no es constante a lo largo del tiempo. Probablemente esto me va a incomodar a la hora de hacer mi modelo ARIMA, porque recordemos que la estacionariedad debería cumplir no tendencia y varianza constante. Sin embargo, vamos a ver si esto es lo suficientemente marcado para que mi modelo, para que no pueda llegar a un modelo ajustado. No necesariamente con una diferenciación en serie se vuelve estacionaria, probablemente tuviera que diferenciar dos veces. Aquí es donde sí es muy útil la prueba de raíz unitaria, porque aquí, bueno, pues vuelvo y digo, aquí ya no es tan evidente si esta serie es o no es estacionaria. En tendencia pareciera que sí. Vale, miremos entonces ahora la prueba de raíz unitaria. En primera diferencia, claro, discúlpenme acá, por favor, de pronto fue por el afán. ¿Se acuerdan la vez pasada que les había dicho que con non me salía como estacionaria la serie? Pues claro, me salía que era estacionaria porque la había puesto en primera diferencia y lo estaba probando en nivel. Entonces les ruego me disculpen por eso. Probemos la serie ahora sí en primera diferencia y hagamos otra vez el ejercicio con intercepto. Entonces me dice, rechazo mi hipótesis nula. Mi hipótesis es que tiene raíz unitaria. Si tiene raíz unitaria, significa que la serie no es estacionaria. Si lo miro con tendencia intercepto, nuevamente me dice que no hay raíz unitaria. No tener raíz unitaria significa que la serie es estacionaria. Y por ejemplo, aquí si le pongo non, nuevamente me dice 0. La serie no tiene raíz unitaria y por lo tanto es estacionaria. Si nosotros viéramos el correlograma, ¿qué es lo que vamos a observar? Recordemos cómo lo veíamos en niveles, o digamos, tal como se presenta la serie, un decrecimiento suavizado. ¿Bien? Decrecimiento suavizado. Miremos qué pasa cuando miramos el correlograma para mi serie en primera diferencia. Ustedes observan, aquí ya no evidencio decrecimiento suavizado. Simplemente te observo, vamos a algunos picos o algunas espigas que se dan en algunos momentos de mi zona de no rechazo. Bueno, entonces, lo que podríamos concluir, mirando el gráfico, mirando el correlograma y mirando y haciendo las pruebas de raíz unitaria, es que esta serie cierre se vuelve estacionaria en primera diferencia. Al volverla estacionaria en primera diferencia, significa que yo ya tengo una serie apta para ser modelada a través de la metodología Box-Jenkins. Entonces, digamos que la primera, bueno, aquí simplemente, eso veo, este es como una revisión,
de lo que teníamos en la pantalla, mi serie no estacionaria, la serie en primera diferencia, los correlogramas, entonces veíamos cuando no es estacionario, cómo se presenta de crecimiento suavizado, cuando es estacionario. Bueno, ¿cómo calculo las primeras diferencias? ¿Qué es una primera diferencia? Podemos verlo aquí. Voy a borrar esto acá. Una primera diferencia no es más que... Aquí tengo mi serie original. Podríamos nuevamente ver el gráfico. Pongámoslo aquí en una hoja aparte. Listo. Esa es mi serie no estacionaria. Ah, en Ibius, listo. Entonces, bueno, entonces si fuera, digamos, si primera diferencia simplemente es esto menos esto. ¿Listo? Eso es una primera diferencia. Ustedes observan es esto menos esto. Y si gráfico esto, me bota esto. Aquí me faltó esto. Aquí estoy haciendo un error. Listo. Bueno, en Ibius, muy bien, y bueno, de pronto se me ha pasado. Cuando yo quiero hacer primera diferencia en Ibius, depende para qué lo voy a utilizar. Si ustedes observan, para hacer un gráfico, si lo voy a hacer un correlograma, por ejemplo, el correlograma simplemente me pregunta, no tengo que hacer nada. En niveles, primera diferencia, segunda diferencia. Yo simplemente le indico con clic y él lo hace. Por ejemplo, en caso de un gráfico, yo simplemente le agrego, digamos, la siguiente instrucción. A mi serie le coloco D, le pongo paréntesis y le pongo la variable a trabajar. Cierre. ¿Sí? Si quisiera una doble diferencia, le pongo coma 2, triple, coma 3 y así sucesivamente. Esta misma condición es la que se cumple si yo quisiera generar la serie. Si yo quisiera generar una serie diferenciada, le pondría aquí Quick Generate Series, le pongo de cierre, por ejemplo, ¿sí? Y le pondría de cierre. Y quedaría generada mi variable en primera diferencia. Bueno, entonces, hay una cuestión, digamos, me voy a adelantar esto un poco. Normalmente, bueno, las series financieras son series que presentan alta volatilidad, como le veíamos, y una forma como yo puedo favorecer, digamos, esa disminución de la volatilidad es a través de los logaritmos. Entonces, técnicamente, yo no debería estar trabajando con mi variable cierre, sino debería estar trabajando con el logaritmo de esta serie. Entonces, podría generar aquí, no sé, la voy a llamar cierre, voy a llamarle L de cierre al el logaritmo de mi variable cierre. Ustedes podrían verificar que esto, digamos, que al poner logaritmo simplemente lo que hago es bajarle los niveles a los valores, pero la estructura, el comportamiento de la serie se conserva, que es lo que me importa. Entonces, nuevamente, digamos mi variable DL cierre, que mi variable en logaritmos miro la estacionariedad, perdón, vamos a ver que es estacionaria en primera diferencia. Vale. El siguiente paso es el de identificación, ¿sí? El de identificación, que simplemente es mirar cuáles son los componentes o digamos las variables independientes para mi modelo. Yo ya sé que en este momento mi variable dependiente, siempre que trabaje con un modelo ARIMA, la variable dependiente será mi variable estacionaria. Entonces, en este caso, mi variable dependiente ya no será cierre, sino cierre en diferencias. A partir de este momento será mi variable dependiente. Entonces, tengo la variable dependiente y ahora necesito observar variables independientes. Esas variables independientes, digamos, se hacen a través del paso de identificación y los señores Box y Jenkins, digamos, que generaron aquí unos patrones, en realidad unos patrones idealizados de cuál sería el modelo, cuál sería el modelo adecuado para pronosticar una serie cualquiera. Entonces, ¿qué me dice? Si usted observa, por ejemplo, si usted observa en la autocorrelación, observa picos y aquí observa decrecimiento, por ejemplo, digamos que esta fuera mi serie estacionaria, si uno observara un comportamiento de picos en el autocorrelación, si aquí tuviera un pico, hagan de cuenta que aquí esto es autocorrelación, ¿sí? Que esto es aquí autocorrelación, que el pico está acá y que el decrecimiento está acá, tendríamos un modelo más.
En este caso, donde el decrecimiento está en la autocorrelación y el pico está en la correlación parcial, estaríamos hablando de un modelo autorregresivo. Este, por ejemplo, sería un modelo autorregresivo, ¿sí? Si esta fuera una variable estacionaria. Si yo no logro observar algún comportamiento, digamos, de picos y de crecimientos, bien sea aquí, aquí o aquí y aquí, entonces yo hablo de modelos ARMA. Para efectos prácticos, en realidad yo siempre voy a hablar de modelos ARMA. Hablaré de modelos ARIMA cuando yo haya tenido que diferenciar mi serie para volverla estacionaria. Nosotros sabemos que aquí tuvimos que diferenciarla, entonces ya sabemos que vamos a hablar de modelos ARIMA. Muy bien, entonces mi serie, sabemos que estacionaria es en primera diferencia. Claro, este, por ejemplo, este es el caso. En nuestro caso real, este es un modelo ARMA. Un modelo ARMA. Un modelo ARMA es cualquier modelo donde uno no identifique un patrón puro o digamos un patrón idealizado de un modelo autorregresivo o de un modelo de media móvil. Entonces, este, por ejemplo, este es un ARMA, porque no veo decrecimiento suavizado en alguno de los dos. ¿Qué hago yo? En la parte de las autocorrelaciones, yo identificaré los componentes de media móvil y en la parte de correlaciones parciales identificaré los componentes autorregresivos. Entonces yo simplemente miro de manera visual, pues redundante, pero pues es eso, ¿sí? Es, digamos, informalmente que esto se hace. Miro dónde los picos o las espigas se salen de las líneas punteadas. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que aquí, a nivel de media móvil, podría observar 1, 5, 10 y 16, por ejemplo. Y podría observar aquí en la autocorrelación, por ejemplo, 1, 5, 10 y 16, coincidencialmente. ¿Sí? Coincidencialmente. ¿En qué consiste el juego? Porque esto termina siendo un juego. ¿Sí? Un juego es genere un modelo, valide, digamos, la significancia de los parámetros, valide que no haya autocorrelación en los residuos, y si valida ambas situaciones, pues su modelo ya es válido y es un modelo que podría ser utilizado para pronosticar. Veamos en qué consiste el jueguito. Entonces, yo voy aquí a Quick, Estimate Equation, voy a poner mi variable en niveles, que yo sé que es la diferencia del logaritmo de cierre, ¿sí? Le pongo la constante, siempre trabajo con constante, y voy a, por ejemplo, trabajar un primer modelo. Voy a seleccionar, digamos, de estos picos que identifiqué. Uno de los que identifiqué fue una R5, entonces voy a poner R5. Le voy a poner aceptar. Que el primero válido, bueno, veo que aquí es significativo, esto es inferior al 5%, entonces el modelo AR5 me podría servir. ¿Qué debo realizar inmediatamente? Revisar el correlograma de los residuos. Para tal fin voy aquí a View, Residual Diagnostics, correlograma de las cuestas de estadísticas Q, y bueno, dejo predeterminadamente los lags, los rezagos que me da IVIS y reviso. ¿Qué debería validar yo en este momento? Yo debería validar que tanto en el correlograma de autocorrelaciones como en el parcial no hayan picos. Si hay picos, significa que mi modelo todavía me está mostrando información, todavía hay información valiosa para el modelamiento que está contenida dentro del error. Aquí, por ejemplo, vemos un pico, digamos, a niveles del 1, el del 5 desapareció, el del 10 se mantiene, el del 16 se mantiene, probablemente aquí el 17 también. ¿Sí? Podríamos hacer ese ejercicio y de hecho es lo que tenemos que hacer. Los modelos ARIMA son modelos de ensayo y error, Entonces, ponemos aquí Estimate, entonces a la R5, entonces incorpórele, ¿qué haríamos? Por ejemplo, incorpórele uno de los picos que observó acá. Entonces, por ejemplo, un pico que estoy observando es una R1. Podría meterle aquí una R1, ¿no es cierto? Entonces miro, veo que hay significancia. La constante en realidad no me va a importar. Digamos que a un nivel del 6 está. Incluso si no fuera significativo, debería dejarla por cuestiones de precisión. Veo que mis parámetros son significativos. Bueno, nuevamente vuelvo a los residuos, miro el correlograma
y observo entonces que el pico 1 se quitó, el pico 5 se quitó, se mantiene el 10 y el 16. Entonces, nuevamente, vuelvo y digo, pues yo creo que la mejor forma de referenciarse a esto es como un cuellito. Entonces, voy identificando, ¿sí? Puedo utilizar los elementos que había identificado previamente y voy incorporando los picos dependiendo si los observo aquí, en autocorrelación serían más, si los observo aquí serían ARs, ¿sí? Por ejemplo, podría coger un más 16, ¿sí? Observo este pico, se lo meto acá y lo hago. ¿Sí? Veo que la significancia estadística, que todos son estadísticamente significativos, podría volver a mirar. Vale. Hay un modelo, digamos, después de hacer todo esto, hay un modelo. Uno de los modelos a los que se puede llegar que son válidos es este, AR1, AR5, AR9, AR10, AR14. Bueno, veo que a Juan no le quedó claro el suavizamiento. No hay problema, digamos, si quieres, termino este tema, termino aquí lo de harina, digamos, finalmente cómo pronostica y no mira digamos, los datos de suavizamiento y hacemos un repaso. Bueno, ARK10, AR14, MA16, le pongo aquí a aceptar. Si ustedes observan, digamos, en realidad todos son significativos, tal vez el AR14 no sea significativo un 5%, pero aún, digamos, a un 6,74, un 7% lo es. Uno no puede ser psicorrígido, digamos, a la hora de seleccionar digamos, los componentes en un modelos ARIMA, porque, digamos, aquí tengo la fortuna de que puedo llegar a varios modelos, digamos, con esta serie. Hay series con las que no es tan fácil. Entonces, 0,674 no está tan mal. Miremos la validación de los residuos. Si vemos aquí ya no hay picos donde se salgan, ya no hay picos fuera de la zona de aceptación. Tal vez el 17 está aquí digamos, en el umbral, pero vemos aquí los valores probables. Me dicen que estos picos no son significativamente distintos de cero, es decir, ya no tengo problemas de autocorrelación. ¿Qué significa? Que este modelo que acabo de mirar es un modelo que me sirve para pronosticar. Entonces, ¿cómo hago para pronosticar? Pongo pues pronóstico. Una cuestión muy interesante que tiene IBU es que me da la posibilidad de pronosticar mi serie en diferencias o mi variable, digamos, en nivel. Bueno, me hacen una pregunta, ¿por qué no considero el AR14? ¿Por qué se consideró el AR14? Ah, bueno, buen punto. Entonces, el AR14 lo consideré, pues veamos aquí, corre lograma, démosle, voy a grabar esto acá. Digamos que tuviéramos esto así. Ay, digamos que estuviera así nomás. Si miramos acá, los coeficientes, los residuos, perdón, había, perdón, o fue aquí desde el principio, aquí parece que el nivel de los residuos ya no es tan evidente, ¿no es cierto? Miremos acá el correlograma, perdón, cuando veamos el correlograma, normalmente la normalidad no es un supuesto que se valide cuando uno hace modelos de series de tiempo. Normalmente la revisión, la validación de los supuestos del error se restringe a la validación de las autocorrelaciones. Bueno, pero mirándolo en 14, voy a ir aquí, perdón, ¿dónde estaba acá? Miremos aquí el cierre, miremos el correlograma, en primera diferencia. Bueno, Roger, yo consideré 14, bueno, porque bueno, este es un ejercicio que ya tenía preparado, ¿no? En algún momento este 14, digamos, este 14 que yo lo vi aquí en el umbral, consideré que es un componente que me podría servir, ¿sí? Que me podría servir para utilizar el modelo. Bueno, falta probar si la volatilidad es constante, digamos, a priori, eso es algo que ni siquiera debería validar
que ni siquiera debería validar en esta serie. Yo ya veía que esta serie, eh, LCR, perdón, aquí, tenemos acá, aquí la tenemos. Tenemos la primera diferencia. Esta es una serie que claramente no tiene varianza constante, ¿no? Sí, digamos, digamos, cuál debería ser el mejor ajuste? Bueno, o qué debería considerar, yo debería considerar incorporar esta volatilidad a mi modelo. Sin embargo, digamos, esto lo podríamos dejar para otra sesión, o puede usted revisarlos pues, en sus propios computadores. Cuando hacemos, por ejemplo, un modelo, un GARCH para esta serie, no es una serie que tenga un mejor ajuste en términos de la raíz del error cuadrático medio que la que tiene la ARIN. Pero pues digamos por el momento me toca dejar esta cuestión de la volatilidad para mirar del pronóstico. Bueno, si quieren pues ahorita, pues digo normalmente, pues ahorita al final lo podríamos echar una revisión. Bueno, voy a mirar aquí el pronóstico que ya se me está acá, ya se me acabó el tiempo de hecho para nuestras digamos, inquietudes. Donde está, cierro aquí estos gráficos, 10, 10, donde tenía mi estimación. Bueno, aquí está. Y lo que voy a hacer es pronosticar. Bueno, pronosticar. Entonces, como les decía, puedo pronosticar mi serie en diferencias o mi serie en niveles. Esto es bien interesante de ir. Les digo, es porque él simplemente me reversa todas las transformaciones que inicia la serie. Puedo elegir que sea un pronóstico dinámico o estático. Estático será un paso adelante, dinámico podrá hacerlo varios pasos hacia adelante. Y es importante cuál es el tamaño, o más bien cuál es el escenario de pronóstico que yo estoy generando. En este caso, mi muestra tiene los elementos del 1 al 746, del 1 al 746. Si voy a hacer un pronóstico, pues IBIS no me lo va a hacer porque IBIS requiere el espacio para generar los pronósticos. Entonces, yo para generar, digamos, espacio, voy aquí simplemente a proc, pongo aquí, no estoy en mi serie, perdón, voy aquí a series, aquí, estructurar, voy aquí a proceso, a procedimientos, reestructurar mi serie, voy a poner, pase de las 746 observaciones a 750, por ejemplo. Si ustedes observan, la base ya pasó de los 746 a 750, por supuesto, valor. El material, tan pronto tengamos sus emails, yo les envío el material. Todo lo que he hecho yo se los envío, no hay ningún problema. Entonces ya tengo generado mi espacio, y podría ponerle pronostique. Pronostique. Aquí me da un cuadro resumen, ¿sí? Un cuadro resumen. Me da unas medidas, me da las medidas de predicción de pronóstico, me da la raíz de error cuadrático medio, la desviación absoluta media, la desviación absoluta porcentual media, que eran las tres medidas que veíamos. Yo debería comparar estas medidas contra otros modelos que hubiera visto, ¿sí? Contra otros modelos que hubiera visto, y seleccionaría el que tenga las menores. Aquí mi coeficiente de inigualdad de Taylor será un buen modelo en la medida que esto se acerque a cero, y en la medida que esta proporción de la covarianza sea lo más alto posible respecto a este bias proportion y este bias proportion. Esto más esto suman 1. Vale. Si ustedes miran aquí el pronóstico, miramos aquí, la serie, perdón.
mi serie se llama cierre F, ustedes observarían que el pronóstico para 747, 748, 749 y 750, ¿sí?, son estos respectivos valores. Claro, esto está en logaritmos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que regresar, ¿no es cierto? Tengo que sacarle un antilogaritmo, que sería el exponente. Entonces podría generar aquí una serie, por ejemplo, podría poner cierre pron, que si cierre pronosticado es igual a el exponente de L cierre F. Y miremos cierre pron. Y miraríamos que mi último valor era 2540, los pronósticos serían 2540, 532, 2327, 39, serían muy pequeñitas, digamos, las variaciones serían a nivel de centavos. Si lo hiciera estático, pues simplemente sería el mismo ejercicio, pero me calcularía únicamente el valor inmediatamente posterior. Una cuestión que, digamos, se me estaba pasando, que es de bastante importancia, es que los modelos yo no solo los reviso a la luz de las medidas de precisión de pronóstico, sino también yo debería revisarlos a la luz de unos criterios de información, que son estos criterios de acá, que Schwartz y Annan-Kuhn. ¿Cuál será mi mejor modelo, digamos, en términos de ajuste a la luz de estos criterios? Quien tenga el menor valor, incluso entre más negativo mejor, ¿sí? Entre más negativo mejor. Yo aquí solo tuve un modelo, pero digo, esto tiene sentido mirar estos criterios, mirar las medidas de presión de pronóstico en la medida que tenga modelos adicionales para pronosticar. Podría hacer esto, digamos, compararlo contra los métodos de suavizamiento que vi previamente. Podrían generar ustedes métodos de medidas móviles simples, ponderadas, ¿sí? Podrían tener, digamos, incluso métodos no convencionales, y si pueden sacarle, por ejemplo, estos criterios, y si pueden tener medidas de presión de pronóstico, podrían comparar y seleccionar el que tenga las medidas más chiquitas, pues ese será el modelo que se espera que mejor pronostique porque fue quien en el pasado mejor lo ha hecho. Bueno, bueno, eso decíamos, eso sería en cuanto a la modelación de estos temas en IBIUS. Siento de verdad que el tiempo me quedó corto para haberme tenido un poco más en las cuestiones, en muchos, digamos, en muchos de los procedimientos, de pronto un poquito más en la parte conceptual, pero pues seguramente creo que esto va a poder ser tema de otro, digamos, de otro webcast. No era mi intención, pero creo que va a ser así. Entonces voy a contestar aquí algunas preguntas. Voy a contestar aquí algunas preguntas que me están. Bueno, ¿cuál es la racionalidad para convertir la serie en logaritmo? Bueno, entonces, bueno, arranquemos por los logaritmos. Los logaritmos tienen, digamos, tienen dos implicaciones muy interesantes cuando uno hace econometría. Uno es la interpretación que le brinda a los parámetros y la otra es, digamos, la ayuda que brinda, digamos, al cumplimiento de algunos supuestos dentro del modelo. En el caso de series de tiempo, como nuestra intención no está en digamos, en el estudio de los parámetros del impacto que tienen las variables independientes sobre la dependiente, no vamos a utilizar el logaritmo, digamos, como un elemento para entender como variaciones porcentuales, ¿sí? No lo vamos a utilizar como la interpretación. Se va a dar, ¿sí? Pero esa no va a ser la intención. En realidad, poner el logaritmo, utilizar logaritmos cuando trabajo series de tiempo, lo que hace es disminuir los niveles de la serie. Me explico. No es lo mismo, digamos, no es lo mismo en términos visuales la diferencia que hay entre, por ejemplo, 100 y 120, que la diferencia que hay entre el logaritmo de 100 y 120. Numéricamente, las diferencias entre los valores se vuelven más pequeñitas cuando saco los logaritmos. ¿Con qué fin uno saca esos logaritmos? Lo que yo espero es que al reducir esas diferencias, yo esperaría que eso favorezca que la volatilidad entre mi serie no sea tan alta. ¿Por qué me interesa bajar la volatilidad? Porque un modelo con una alta volatilidad no va a ser un modelo que
pueda ajustarse muy bien a la realidad que quiero pronosticar. Digamos, ese es la razonamiento utilizando logaritmos. En general, cuando pronosticamos series financieras, digamos, el logaritmo casi que es digamos, es un hábito, porque las series financieras son las series que per se presentan una alta volatilidad. Bueno, los betas en los ARI y los MA, bueno, Erika, pues en realidad, como, digamos, como interpretación, pues en realidad, para efectos prácticos, no tiene interpretación. Pues uno podría decir que, digamos, el aporte que tiene el rezago, digamos, el rezago número 5 de la variable del logaritmo cierre sobre la explicación de la diferencia del logaritmo de la variable cierre es de 0.12 unidades, ¿sí? Pero para efectos prácticos, cuando tú trabajas series de tiempo, no hay, digamos, no hay interpretación de los parámetros. Al final de cuentas, tú no necesitas saber qué significan los parámetros. Ni siquiera tú tienes el problema, llamémoslo así, de poder garantizar causalidad entre las variables independientes y dependientes, porque tú los modelos ARIMA los utilizas para pronosticar. ¿Verdad? Digamos, en realidad las interpretaciones de los coeficientes autorregresivos de media móvil no se interpretan. Cuando te digo, para efectos prácticos no es necesario. Bueno, ¿cómo plantear el modelo y hacer el pronóstico Excel con la ecuación planteada? Rolando me pregunta. Pensaría yo que, si me preguntas que cómo hacer en Excel el pronóstico, me imagino que te refieres a este modelo ARIMA, no a los modelos de suavizamiento, pienso yo. Si la pregunta dirigida a cómo hacer modelos de suavizamiento, bueno, digamos, es fácil. Yo simplemente, si tú veías, por ejemplo, cuando sacaba media móviles, la cual ya borré, como eso queda extrapolado un pasito adelante, digamos, el pronóstico se ve de manera natural. Ahora bien, llegar a pronosticar, por ejemplo, un modelo como es un modelo ARIMA en Excel, es complejo, ¿sí? Es complejo, es en la medida sobre todo que tengas incorporados componentes de media móvil. Un componente autorregresivo simplemente es mi variable rezagada X periodos. Cuando hablamos de media móvil, lo que estoy hablando es que el error de pronóstico del modelo se está utilizando para retroalimentar el pronóstico de ese modelo. En realidad, esto es un proceso, digamos, tedioso, ¿no? Seguramente se podría hacer en Excel, ¿no? Yo nunca lo he hecho, ¿no? En realidad, si tú vas a hacer modelos ARIMA, pues uno sí tiene que recurrir a un paquete económico, ¿no? Bueno, por supuesto, a futuro van a haber más sesiones web. Yo estoy seguro que les diría que estén pendientes, porque estoy seguro que voy a repetir esto. Voy a omitir la parte de métodos de suavizamiento, incluso creo que la parte de métodos de suavizamiento puede ser toda una sesión aparte y la de ARIMA incluso podría hacerse en dos partes para hacerlo muy detallado. Me preguntan aquí cómo elegir. Bueno, entonces hay dos preguntas. Una me dicen cómo elegir modelos ARIMA, cuándo umbrales o cuándo es conveniente usar estado o espacio. Pregunten pronósticos y ideas, ¿sabes cómo plazar con milímetro más óptimo? Gracias por la presentación. Bueno, Elba, si tú me ayudas a aclarar un poco, dice cuándo elegir modelos ARIMA. ¿Me puedes explicar a qué te refieres con cuándo umbrales? Si me aclaras un poco la pregunta, Elba, eh, eh, te la, me guías un poco la respuesta, por. Mientras tanto voy contestando otra. Eh, bueno, Ángel pregunta para saber si un modelo es adecuado o no. En principio, un modelo, para pensar que sea adecuado, voy aquí, perdón, entonces, yo considero que un modelo sea adecuado si valido en primera instancia dos cosas. Primero, mi modelo es adecuado, sí. Valido la significancia de digamos, de las explicativas de los componentes autorregresivos y de media móvil. ¿Sí? Si son significativos,
ya digamos, ya avancé un primer paso. Si valido, si valido que los coeficientes no presentan autocorrelación, que los residuos, perdóname, no los coeficientes, sino si los residuos no presentan autocorrelación, mi modelo ya es adecuado. O sea, mi modelo ya es adecuado para pronosticar. Ahora bien, de varios modelos, si tengo varios modelos, ¿qué es lo que debería buscar? De varios modelos adecuados para pronosticar, ¿cuál debería seleccionar? Yo debería revisar entonces el modelo que presenta, que presenta unos criterios de información lo más pequeñitos posible, ¿sí? Y adicionalmente, ¿dónde tenía aquí el pronóstico? Se me fue por algún lado. Ahora aquí está. Y quien tenga las medidas de precisión de pronóstico más pequeñitas posibles. Pues, vuelvo y digo, literalmente el modelo es adecuado cuando cumple los supuestos, es decir, se validan los parámetros, se validan los coeficientes, se valida la no autocorrelación de los residuos, y ahora, ¿cuál será el mejor? Pues lo seleccionaré a la luz de quien tiene los menores criterios de información y las menores medidas de precisión de pronóstico. Sí, definitivamente, bueno, en una próxima sesión haremos una demostración un poco más detallada, sobre todo una revisión un poco de la parte conceptual un poco más detallada. Solo la pregunta de proyección de poblaciones. Bueno, entonces, nuevamente, independientemente que vayas a proyectar poblaciones, de que vas a proyectar ventas, de que vayas a proyectar un tipo de cambio, que vayas a proyectar lo que sea, el mejor modelo de pronóstico, ¿sí? De pronóstico, yo digo, no estoy hablando de causalidad, no estoy hablando de establecer relaciones, será el modelo que te presente medidas de presión de pronóstico más cercanas, es decir, el modelo que te presente el mejor ajuste en el pasado. Infortunadamente, nosotros no tenemos la capacidad de ver el futuro, por ende hacemos nuestro mejor esfuerzo para pronosticar, pero para poder tener algún grado de tranquilidad sobre qué tan bien vamos a pronosticar mañana, necesitamos ver con ese método que vamos a pronosticar el mañana, qué tan bueno fue el ajuste que tuvimos en el pasado. Entonces, tu mejor modelo para proyectar poblaciones, digamos, no necesariamente será una ARIMA, no necesariamente será un coeficiente exponencial, ¿sí? Puede ser cualquier método siempre y cuando tú logres validar que es el modelo que mejor ajuste presenta. Rosa nos pregunta, para seleccionar el mejor modelo se sugiere que la menor cantidad de variables independientes solicita la vida dependiente porque se introduce un tanto. Bueno, tienes razón, aquí hay una cuestión, es sobre términos de parsimonia. Parsimonia. Uno debería procurar siempre ser parsimonioso a la hora de hacer modelos de regresión, particularmente modelos de serie de tiempo, es decir, utilizar la menor cantidad, digamos, de elementos autorregresivos en modelos de media móvil. Sin embargo, hay dos elementos. Mira que la parsimonia es deseable en la medida que en modelos parsimoniosos lo que me permiten es conservar grados de libertad, ¿no? Entonces, utilizar muchos, digamos, si yo me pusiera a utilizar muchos componentes autorregresivos o muchos componentes de media móvil, seguramente hay un momento donde irme a decir, oiga, no puedo hacer el modelo, ¿sí? No tengo grados de libertad suficientes. Pero recuerda, Rosa, digamos, la parsimonia es importante en la medida que me permita llegar a donde yo quiero llegar. Si yo tengo dos caminos para llegar a un mismo sitio, yo debería escoger el más sencillo, ¿sí? El más sencillo, digamos, el más sencillo adicionalmente va a ser más fácil de verificar, entre otras cosas. Pero si mi modelo más sencillo me lleva a un lado y mi modelo más complicado me lleva a otro, y es precisamente al lado donde me lleva el modelo más complicado donde quiero llegar, pues, digamos, no hay justificación para ser parsimonioso, ¿eh? Entonces, vuelvo y te digo, uno debe procurar ser parsimonioso, pero la parsimonia bajo ninguna circunstancia es algo que tenga que exigirse, ¿sí? Mira que, por ejemplo, si yo utilizaba un modelo autorregresivo de orden 5, ¿sí? ¿Por qué no preferí un modelo autorregresivo de orden 5 a ese modelo que hice con tantos componentes? No lo preferí porque el modelo de autorregresivo de orden 5 no cumplía las condiciones de autocorrelación cero en los residuos. Bueno, el email, por favor, se lo pueden pasar a Andrea, ¿sí? Andrea, no sé, aquí, yo supongo que los emails, si completaron, digamos, al completar la información de inscripción, si pusieron sus emails muy juiciosos, pues, digamos, la información ya está, ¿no? Si alguien necesita verificar el email, pues, por favor, envíenoslo vía chat.
Bueno, gracias Marco, pues vuelvo y digo, yo espero que en próximas, definitivamente, vuelvo y lo repito, en la próxima sesión creo que tocaré el mismo tema y lo desmenuzaré un poco, por favor, estén muy pendientes, vamos a darle continuidad a este tema un poco más detallado. Carlos Avellaneda pregunta, los criterios de acá y que Schwarz y Hanan se utilizan comparando y después que tenga el menor número, o existe un número umbral determinado para concluir. No, no, Carlos. Seguramente tú recordarás que, por ejemplo, una medida de bondad de ajuste que no mencioné aquí porque no es muy eficiente es el coeficiente de terminación, el R cuadrado. El R cuadrado tiene unos umbrales, ¿no es cierto? Está en un umbral, digamos, de análisis que está entre 0 y 1, entre el 0% y el 100%. Los criterios de información de acá hay que Schwarz y Hanan Quinn, el de Schwarz también se conoce como criterio bayesiano de información, no tienen umbrales, ¿sí? No tienen umbrales. Entonces ahí simplemente, digamos, per se ellos no hablan, simplemente, digamos, son útiles en la medida que tienes, que lo puedes comparar contra otros modelos, ¿sí? Finalmente uno no sabrá, digamos, si menos 9 es bueno o es malo, ¿no? Pues ahora si menos 9 es bueno, si es que los demás modelos no había menos 9, sino menos 8, menos 7, menos 6. Entonces, simplemente eliges el número más pequeño. Bueno, me pregunta acá, bueno, muy bien. ¿Cómo hice Nibius para transformar la serie de logaritmos a nivel? Bueno, en Nibius es fácil. Si tú sabes que la serie, digamos que la serie, aquí tenemos Blas, si tú ves que la serie, perdón, acá, diremos acá, si tú sabes que tu serie está en logaritmos, digamos, tengo tantos cuadros abiertos, que no sé dónde estoy, por file, ¿dónde está mi serie? ¿Dónde está mi serie? Me tocó cerrar todo. Ah, aquí está. Aquí está mi serie. Yo tengo mi serie, no la encuentro. Aquí está. Tenía mi serie en logaritmos, ¿sí? Yo sé que para volver mi serie en logaritmos al valor original, tengo que sacarle el antilogaritmo, es decir, el exponencial. Entonces lo que hice fue crear una serie, pongo generar series, le pongo cualquier nombre, simplemente digo, por ejemplo, cierre normal, por decir cualquier cosa, yo voy a decir, esto es igual a el exponente de mi variable L cierre. ¿Sí? Si tú observas, la serie que está en logaritmos se vuelve una serie normal. Lo que hago es devolverla. ¿Sí? Lo que se puede generar. Bueno. ¿Cuál es el mínimo de datos considerados adecuados para realizar pronósticos? Bueno, esa es una pregunta no muy fácil de contestar. Digamos, una respuesta bastante general, digamos, bastante, digamos, saliéndome un poco como por las ramas, el mayor número de observaciones posibles en que puedas tener acceso. ¿Sí? Eh, yo digo, normalmente, estadísticamente, uno siempre habla, digamos que el mínimo de valores que uno debería tener para hacer pronósticos debería estar alrededor de las 50 observaciones. ¿Sí? Algo por debajo de 50 lo que te hace es, digamos, permitir, lo que te genera es concluir o sacar conclusiones sobre una serie que tiene muy pocos grados de libertad. Te explico, por ejemplo, que si tienes una serie con 20 valores y sacas una media móvil de 5, la validación de los supuestos ya la vas a estar haciendo únicamente sobre quinta observación. ¿Sí? Y digamos, uno estar tranquilo para pronosticar digamos, con la validación de únicamente 15 valores, pues sería muy poco, ¿no? Entonces, la mayor cantidad posible que uno pueda, lo mínimo, el esfuerzo mínimo que uno debería hacer por tener una base sería de 50 observaciones. Bueno, modelos Archie-Gatch, pues definitivamente deberán ser otra sesión, ¿sí? Eh, bueno, entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, veo que no, pues no hay más preguntas. Sin embargo, pues si algo queda en el tintero, pues no duden
manifestárnoslas. Muchísimas gracias por su amable atención, muchas gracias por la paciencia. Les ruego disculpas si en algún momento las cosas estaban como aceleradas, pero pues el fin era cubrir el tema, pero más que cubrirlo por cubrirlo, era mostrarles, digamos, las posibilidades que tiene EBIUS para hacer, digamos, todo esto que revisamos. Gracias nuevamente y les deseo muy feliz día.